Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Javi. Javi, preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor Javier García Ruiz, me conocen en el mundo del tatuaje como Javi GR. También pues tengo otros apodos ahí conocidos entre la banda, como Macario o el Maca, ¿no? Que me dice ahí toda la localidad del barrio. ¿Por qué te dicen así? Empezó por un juego cuando éramos chavitos, como íbamos en tercero de primaria, creo, segundo de primaria, y fuimos convocados para esta onda del futbolito Bimbo. Entonces, estando ahí en el campo, pues al lado había un circo, ¿no? Ya sabes, ahí el típico de que pues tú pareces leoncito y tú eres estas cosas, ¿no? Entonces pasó como un chango y dijeron, pues tú eres el macaco, ¿no? Y se quedó de castre ahí y la banda empezó a decir, pues el macaco. Entonces, pues en la tarde con la banda pues nos juntábamos ahí a echar la reta y estando ahí pues salió el apodo, ¿no? Y empezaron a decir, pues el macaco, ¿no? Y empezaron a decirme macaco. Y ya en la secundaria, pues lo modificaron, ¿no? Le pusieron ahora Macario, ¿no? Porque había un cuate que le decíamos Tío Pedro, ¿no? De ahí de la primaria, de la secundaria, perdón. Y ya en la secundaria, pues decían que Macario rimaba con macaco, ¿no? Y se me quedó esa palabra de Macario, ¿no? Y justamente por el libro de Bruno Traven, el Macario, luego lo entregaba mucho de reporte de lectura, ¿no? Fue como y se quedó con ese dato, ¿no? Y ya pues todo el mundo del Macario. Entonces, desde entonces hasta la fecha me siguen diciendo Macario o Maca, pues ahí en el barrio. Ya las personas del tatuaje, pues Javi, ¿no? Javi. Sí. ¿En qué año naciste? Nací el 30 de marzo de 1991. Sí. ¿Cómo conociste el tatuaje? Híjole, recuerdo que el tatuaje lo conocí más o menos cuando tenía unas 10, 12 años, más o menos. Tengo un amigo que lo considero un carnal, ¿no? Que le decimos Boti, ¿no? Y ese carnal, al lado, sus hermanas ya son mucho más grandes y tenían un gusto por el black metal y el death metal, ¿no? Entonces, a veces cuando yo las veía salir de la casa, pues salían así bien pintadas, ¿no? Se pintaban la cara de black, ¿no? Y del death, con sus chamarras, y llegaba la banda, ¿no? Ahí a cotorrear afuera. Hay un símbolo bien que marcó mucho esa parte de mi vida, que hacían un 5 y le ponían unos puntos de punks, ¿no? Y decían que son los 5 punks, que era un barrio de allá de 5 señores de allá de donde vivo. Y se juntaban con toda esa pandilla, pues. Entonces, al momento cuando yo las veía salir de las tocadas, pues siempre como que me intrigó esa parte que escuchan, ¿no? Una de mis primeras bandas que escuché, me parece, en un CD, más fue una banda que se llama Shub Niggurath. Escuché esa banda y a partir de ese momento pues era como empezar a ver fanzines de punks y revistas de metal, ¿no? Y muchas veces veía como estampas de un tatuaje muy, muy famoso que era el de Kerry King, ¿no? El tribal ese que tiene aquí en todo su brazo, pues. Y ese contacto con el metal y los tatuajes fue como el que me empezó a intrigar, ¿no? ¿Por qué se pintaban tanto, no? O sea, yo cuando estaba morro justamente con mi carnal, con el Boti, y otro carnal, su primo, el Memo, jugábamos, ¿no? A hacernos como tatuajes, ¿no? Así, una que nos gustaba mucho era el hacha de Transmetal, ¿no? Nos lo pintábamos acá con tinta china, con un bolígrafo, y portadas de Iron Maiden, de Motorhead, de Hellhammer, ¿no? Así empezamos a hacer ese tipo de dibujos que nos gustaban, y según eso eran nuestras marcas del tatuaje, pero todo por querer copiar como esa parte de las revistas de metal, pues, y las tocadas, veíamos a la banda así tatuadas, sus anarquías y todo eso. Entonces ese fue como mi primer contacto con el tatuaje. ¿De dónde eres? De la ciudad de Oaxaca, de Juárez, de ahí del centro de la ciudad. ¿De qué colonia de Oaxaca? Es un fraccionamiento que se llama El Rosario, está ubicado a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Está muy cerca. ¿Y tu familia a qué se dedica? Mi mamá es ama de casa. Mi papá ya es jubilado. Trabajó en una empresa de mecánica, era rectificador.
Y de ahí posteriormente trabajó en Coca-Cola y ahí fue donde se retiró, bueno, se jubiló más bien. Mi hermano menor trabaja en centros comerciales, me parece de promotor de alguna marca, y mi hermano René trabaja en una refaccionaria. Mi hermano René es el mayor, él trabaja en una refaccionaria, y mi hermana trabaja, me parece igual, en una refaccionaria. Y entonces, después de conocer al tatuaje de esta manera a través de la música, digamos, ¿cómo lo vas adoptando en tu vida? Empiezo mucho porque me dedico también al graffiti. Hago graffiti y también tengo un gusto por las artes plásticas, ¿no? Entonces, en el cuarto de mi amigo, mi vida es muy pegada con él, ¿no? Le dibujo una portada de una banda que se llama Sodom, ¿no? Entonces, con acrílicos y todo, le hago una pintura ahí de esa banda. Entonces, pues sus hermanas ven que dibujo y digo, oye, te regalamos esta revista. Me regalaron un número del Tatuarte. Exactamente viene, en esa edición salió el maestro Pedro Álvarez, ¿no? Entonces, el Pedro Álvarez dibujaba unos cosijitos, ¿no? Así chiquitos. Y bueno, venía en la portada, bueno, en la revista, ¿no? No lo dibujaba, no sé de qué tamaño sean, pero eran esos dibujos. Y entonces nosotros lo llevábamos a pintarlos en los tenis, en las chamarras. Y de ahí, en ese mismo número salió una parte de Guy Aitchison, ¿no? Entonces veo esa parte de cómo lo hacían y me empieza a generar como mucha intriga de cómo lo hacen. Empiezo a leer, ¿no? Y realmente era como verlo, pero no me iba más allá, porque el graffiti y la pintura tenían en ese momento toda mi atención. De ahí, más o menos como a los 20 años, es cuando ya tengo mi primer contacto con el tatuaje, pues, físicamente, ¿no? Yo a esa edad de los 20 años empecé a trabajar en un taller de herrería. Primero trabajé con un cuate que le decían el Eddie, y trabajé, y en esa bola pues había un valedor que le decíamos el Moy y el Gonzo. Entonces estos carnales eran muy fanáticos del metal, ¿no? Entonces todo el tiempo estábamos así como, íbamos a chambear, ahí trabajábamos instalando cosas de mármol, ¿no? Ahí íbamos a chambear y todo el tiempo era escuchar metal, ¿no? Napalm Death, Sodom, Hellhammer, chingo de bandas, ¿no? Y llegamos ahí con otros carnales, ¿no? Que se dedicaban a la herrería. Entonces ahí pues yo era su chalán, ¿no? Y dijeron, oye, pues ¿no tienes un chalán que nos prestes? Y dijeron, pues sí, güey. Dice, pues aquí está este cabrón, ¿no? Pues que se quede. Ah, pues va. Y que me quedo ahí en la herrería. Y ya pues tenían un trabajo ahí en la Penny. Y ya dijeron que teníamos que ir a montar unas rejas. Entonces fuimos a trabajar ahí y ahí fue como me quedé con ellos. Me gustó el trabajo y dije, pues va, me voy a quedar aquí. Muchas veces me ponían a pintar la herrería, ¿no? Entonces, por la pintura que les sobraba a la pistola, agarraba y la empezaba a pintar. Ahí les hacía graffiti, les hacía cosas. Pues en ese momento pasó ya un tiempo ahí en la herrería y llegó un trabajo, ¿no? De hacer una puerta como medieval. Y entonces se la pusieron a un valedor y ese valedor pues como que no hizo bien su trabajo. Y dijeron, no, pues tú lo puedes hacer. Y yo dije, pues sí me lo aviento, ¿no? Era hacer un león así con un punzón de metal y lo tenía que estar rayando. Y ya hice un león, ¿no? Entonces ese trabajo le gustó a la persona que lo tenía que hacer y habían visto mis dibujos y dijeron, no manches, dice, pues a ver, haznos un dibujo. Y les hice un retrato del Kurt Cobain, ¿no? Porque les gustaba mucho ese cabrón. Se los di y ya me dijo ese carnal, el Quique se llama, ese carnal me ayudó bastante. Bueno, ese carnal fue el vínculo, ¿no? Con el tatuaje, ¿no? Porque me dijo, ¿nunca has intentado con el tatuaje? Y le digo, no, carnal, le digo, no sé. Yo antes tatuaba, dice, yo me iba a Guajuapan, dice, ahí me aventaba 2, 3 tatuajes, pero yo te enseño, me dijo, ¿no? Aunque sus técnicas eran como muy básicas, ¿no? No con tanto desarrollo técnico, pero sí ya lo hacía, ¿no? Y entonces sacó una mochilita, ¿no? De esos de morros, ¿no? Del kinder, y ahí tenía un equipo de tatuar. Entonces
Él lo hizo y yo le dije, pues no manches, ¿me lo vendes? Y me dijo, no, yo te voy a enseñar a hacerlo, ¿no? Entonces agarramos instrumentos caseros, ¿no? De lo que se conoce, y pues una cuchara la doblamos, el motorcito lo pusimos con cinta, ya sabes, ¿no? El alambre galvanizado, que ahí lo soldábamos con un pedazo de hilo, con cola loca y así, ¿no? Entonces, pues siempre fue como que bien cuidadoso en eso, pues, ¿no? De que usa guantes, ¿no? Las toallas desinfecta el cabrón, ¿no? Y así, pues, entonces, y luego lo más curioso es de que me enseñó a hacer la fuente de poder, pues, o sea, con un ventilador de una computadora y unas bobinas, no sé de dónde las sacó, y las empezamos ahí a soldar. Ya armamos la máquina y pues empezamos con este tatuaje, ¿no? Que ese fue mi primer tatuaje que me hice. Estas grequitas, ¿no? Que están acá. Él empezó a darle acá de este lado y yo de curiosidad empecé a hacerlo así de este lado, ¿no? Yo desarrollo el tatuaje con la mano izquierda, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando me enseñó a tatuar ese carnal, ¿no? Cuando salíamos del trabajo, los sábados, ¿no? Todavía me acuerdo que eran los sábados, ya a las 2, 3 de la tarde, cuando ya termina el MAI y dice, ya estuvo, pues nos quedábamos ahí a trabajar, ¿no? Hacíamos tatuajes, ¿no? Ya le decía a la banda, oye, dice, pues este cabrón está tatuando, ¿no? Y yo, pues no, pues ni sabía, ¿no? Me acuerdo que al primer vato le hice aquí una estrella náutica aquí en su brazo, ¿no? En su omóplato. Pues le hice ahí una especie de carnicería, ahí lo picoteó por donde pude. Pues no veíamos, estábamos dentro del taller, ¿no? Así podíamos la corcholata de la caguama, ahí agarramos y ahí lo estaba tatuando, ¿no? O sea, como que el cabrón pues nada más veía cómo apretaba, ¿no? De ahí me llevé la máquina. Me fui a mi casa y llegué ahí con su hermana de mi cuate, con el Boti, su hermana Alondra, ¿no? Que ella era la que te decía que llevaba que se pintaba, y le dije, oye, pues tengo una máquina, ¿no? Te hago un tatuaje. Y dice, ¿neta? Le digo, sí, y ya le hice una estrellita acá, ¿no? Y al otro día lo vio mi hermana y dice, pues a mí también hazme una iguanita acá. Y como la banda ya sabía que yo pintaba y hacía más cosas, pues decía, no, pues este cabrón está tatuando, ¿no? Cuando era mentira, ¿no? Nada más estaba ahí, pues haciendo experimentos, ¿no? Que salía con la máquina, ¿no? Y de ahí, pues, como sí conozco varios amigos, porque en realidad mis amigos han sido por el ámbito deportivo. Tengo un gusto por el fútbol. Y donde sea, ¿no? Iba a jugar fútbol, entonces conocía a varias bandas, ¿no? Y esa misma banda ya se dedicaba al graffiti y todo esto. Y siempre hacíamos reuniones así, pues para ir a escuchar música o para ir a pistear, ¿no? A fumar un poco de marihuana, ¿no? Y entonces ahí era donde nos juntábamos y decía, no, pues este güey está tatuando, ¿no? Y pues agarraba y empezaba a tatuar ahí a mis amigos, ¿no? A mi pandilla que conocía. Y así empecé a tatuar. Muchas veces fui a una colonia que de allá de Oaxaca, que es Volcanes, y en esa parte de Volcanes, en la parte de arriba hay otra que se llama San Luis Beltrán. Entonces en esa colonia se concentra un montón de banda que son cholos, ¿no? Pero sí es un barrio como muy pesado, ¿no? Entonces yo subía a ver esos cholos por otro valedor que venía de Los Ángeles, ¿no? Que íbamos, ya estábamos al final del curso de la preparatoria, del bachillerato. Y ese cabrón, pues, eran sus cuates, ¿no? Decían, no, pues vamos a mi barrio y ahí tatuas a unos 2, 3 cholos y íbamos, ¿no? Y ahí los empezaba a tatuar, ¿no? Afuera de su casa, echando la chela. Una vez hasta llegó la tira, ¿no? Estábamos ahí tatuando y cuando volteamos así entre las casas, eran puras casas de lámina, ¿no? Estaba arriba de un cerro, ¿no? Y llegó la policía y nos corran, ¿no? Yo lo único que hice fue agarrar mis cosas, meterlas en una maletita, ¿no? De una cámara fotográfica, yo las metí y nos echamos a correr. Entonces esa era la aventura, pues a veces sí tenía como varios conflictos por tatuar así, pues. A veces llegaba a la casa de mis cuates, llegaban sus familiares, ¿no? Y sí, pues había problemas, pues, ¿no? De ver a la banda que los andaba tatuando. ¿Y en tu casa cuándo se dieron cuenta de esto? En mi casa sí tardaron cerca de unos 3 meses en darse cuenta, porque yo abandoné la herrería. O sea, cuando yo empiezo a tatuar,
pues yo la verdad ya le reía como que ya no me gustaba, ¿no? No quería ir a sufrir, ¿no? Porque era muy pesado, pues. Y dije, no, pues voy a hacer unos tatuajes, ¿no? Y empecé a hacerlo, ¿no? Lo hacía a escondidas de mi mamá, de mi papá, ¿no? Siempre como que agarraba la maletita y me iba, ¿no? Y ya regresaba en la noche, ¿no? Y pues me decían, ¿dónde te subiste todo el tiempo, no? Y yo les decía, no, pues fui a hacer algo, ¿no? Pues la banda me pagaba 150, 100 varitos, ¿no? Nada más para como lo del material y aparte sacaban la caguama, ¿no? Y así estuve un rato, ¿no? Tengo otro amigo que le digo Jorge el Rasta. Una vez, en una ocasión, fue un 30 de marzo. Fue el día de mi cumpleaños. De hecho, mis papás habían ido a comprar los insumos para hacer una fiesta. Y pues él me dijo, pues tatúame, ¿no? Fuimos a comprar unas caguamas. Le hice una tortuga acá, como maori, aquí en su costilla. Y me dijo, pues vamos a hacer ¿no? Y todo era con máquina casera, ¿no? Y era una madresota por acá, ese cabrón, ¿no? Y cuando lo estaba tatuando, en un momento llegó mi papá, pues. Y mi papá y mi mamá. Entonces, cuando vieron que estaba haciendo el tatuaje, pues se sorprendieron, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo, no? Dice, no, dice, ¿cómo vas a estar tatuando acá en la casa? Como que no estaban como muy de acuerdo, ¿no? Y mi papá se molestó, pues sí me terminó haciendo un poco de feo y me dijo pues que me fuera de la casa, ¿no? Pues entiendo, ¿no? Estaba molesto en ese momento y pues no, pues yo también echando lo que era y todo eso, la rebeldía, ¿no? Pues tal vez llegó un tope, mi papá me dijo ya hasta aquí, ¿no? Y pues me dijo pues vete, ¿no? Pues lo primero que hice no fue agarrar como ropa, ¿no? Sino que eché aerosoles, pinturas, mis pinceles, papel. Y dije, todo eso me lo llevo, ¿no? Porque antes también hacía retratos, dibujos, ¿no? Retratos a lápiz y me los iba a vender al Carmen Alto. Hay una parte donde se pone la banda que son artesanos, pues. Hacía rastas, pulseras y todas esas ondas. Siempre andaba así como que en el ámbito artístico, ¿no? Callejero. Entonces, pues agarré todas mis cosas, mis pulseras y que me las echo y que me voy, ¿no? Entonces llegué a un estudio, ahí conocí al doctor Aguja, a Misael y a un carnal que en Oaxaca es conocido como Tattoo Shadow. Él ya murió hace 2 años, me parece, falleció. Y llegué a ese lugar. Entonces, muchas veces yo fui a ese lugar por otro cuate que le decimos el Monty y otro el Mara. Estaban bien tatuadísimos esos carnales. Y yo les pregunté que dónde compraban material de tatuar, ¿no? Me dijeron, ve a ese estudio, ¿no? Entonces, como ya tenía la referencia, llegué a ese lugar, ¿no? Y me dijeron, oye, carnal, dice, pues véndeme producto y acá, ¿no? Insumos para el tatuaje. Entonces ya tenía un rato que yo los había conocido, ¿no? Pero después de este acontecimiento de mi papá, que me dijo que me fuera, pues exactamente el día de mi cumpleaños, pues llegué a ese estudio y me dijeron, oye, pues, ¿qué te pasó, no? ¿Por qué traes tus cosas? Le digo, no, pues tuve una bronca en la casa y me sacó mi jefe del chante, ¿no? Y dice, pues no manches, ¿y por qué? Y ya le conté, ¿no? Y carnal, el Misael, es mi maestro, ¿no? Fue el que me dijo, pues mira, carnal, dice, si la neta no tienes dónde caerle, pues quédate en mi casa, dice. Y la neta me brindó la mano sin conocerme, pues. Si no tienes dónde quedarte, pues quédate en mi casa, ¿no? Y ya, si quieres, pues puedes venir acá en el estudio. En ese entonces se llamaba Steel and Ink, ¿no? Te puedes quedar aquí con nosotros y pues las chácharas que salgan pues te las damos a ti, ¿no? Y yo dije, pues a toda madre, ¿no? Pues agarré, fui a dejar las cosas ahí de mi cuate y al otro día ya me fui a presentar al estudio, ¿no? Pues para ver qué me podían enseñar. Y fue así como llegué a un estudio de tatuaje exactamente, podría considerarlo el día de mi cumpleaños, y empecé a elaborar en un estudio, se podría decir, profesional en el tatuaje, pues. Antes de este lugar no habías ido a otro... No. A otro, ni sabías de otro lugar. No sabía. No, fue una referencia entre todos mis cuates que tengo, que ya nos conocimos desde chavitos, pues. ¿Y cómo te vas desarrollando ahí? Me empiezo a desarrollar ahí. El acuerdo, llegamos a un acuerdo, ¿no? Este carnal, el Tattoo Shadow, el Alejandro, me dijo, bueno, en ese entonces el Misa tenía unas ondas ahí, ¿no? Y se quería ir a Estados Unidos el carnal. Y dijo, pues me voy, ¿no? Y dejó el estudio. Entonces el Shadow adopta ese estudio y le cambia el nombre de Steel and Ink, se lo cambia a Tattoo Shadow.
Y entonces llega este Ángel Estigma y el doctor Aguja, ¿no? Y se hacen cargo del estudio. Y ahí habían otros carnales que estaban aprendiendo a tatuar, ¿no? Estaba Davo Mendoza, el Jesús Olivera, el Harold, el Core. Estaban esos carnales. Pero como hubo como ese cambio de papeles, les dijeron, pues luego vienen, ¿no? Vamos a ver qué onda, ¿no? Y se fueron. Pero yo siempre andaba con un blog de dibujo y pinturas. Traía una gorra, ¿no? Que tenía pintado un jaguar. Y cuando yo me acerqué ahí al lugar y vi que ya estaban cambiando los letreros y dije, ¿qué pasó? Le digo, y el Misa, ¿no? Pues se lanzó. Y ya me dijo el peludo, oye, carnal, dice, ¿y tú qué haces acá o qué? Le digo, no, pues yo vine a ver al Misa, nada más que pues aquí me estaba enseñando a tatuar, pero no me comentaron nada de que ese güey se iba a ir, ¿no? Y ya me dijo, pues mira, ese güey me dijo que la neta, pues sí, andas tatuando, vamos a hacer algo, dice. Nosotros te enseñamos como todo el desarrollo, desde la higiene, cómo tratar a un cliente y todo eso, y tú nos enseñas a pintar. Y yo dije, pues va, ¿no? Entonces, pues se me hizo como algo muy equitativo, ¿no? O igual, ¿no? Dije, no, pues sí me conviene, ¿no? Entonces ahí me quedaba a pintar. Yo estaba dibuje y estaba el doctor Aguja, ¿no? El Estigma se iba ya en la otra sucursal que tenía. Y yo me quedaba con el doctor Aguja ya a pintar. Le decía como las técnicas del pincel. Él me enseñaba a tatuar, ¿no? Como que lo básico, ¿no? Así, pues mira, lo que sí me enseñó mucho fue como cómo armar una máquina, ¿no? Eso sí me enseñó demasiado, ¿no? Como que, mira, vamos a atender a este cliente, lo atiendes así, se tiene que hacer esto, él cuesta tanto un tatuaje, tú vas a hacer así le decimos a las chácharas, la perforación se hace así, ¿no? Como toda la disciplina que conlleva dentro de un estudio de tatuajes, ¿no? Y por el otro lado, pues era como que, mira, carnal, una aguja, todavía soldábamos aguja en ese entonces, ¿no? Todavía a mí me tocó ese parteaguas del tatuaje donde todavía soldabas agujas, cómo calibrabas la máquina y ya de ahí venía todo lo que estaba saliendo, ¿no? Desde las máquinas rotativas, los cartuchos y todo eso, así fue como que yo llegué al final de todo eso, ¿no? Entonces me enseñó a soldar agujas, me enseñó a calibrar máquinas, incluso cómo cortar las láminas, ¿no? A veces hasta cómo hacer las bobinas, embobinábamos nuestras propias máquinas. Una vez con el Misa, pues ya había juntado un dinero y le compré una máquina china, ¿no? Sí, me la vendió cara el güey, ¿no? Yo no sabía que costaban tan baratas, ¿no? Pero sí me la dio un poco elevada, ¿no? Más de su costo, casi el doble o el triple. Y se me descompuso esa máquina. Entonces me dijo, pues no te agüites, dice, estas ondas tienen solución, ¿no? Entonces pues ahí mismo fue cuando agarró, quitamos la bobina, la volvimos a embobinar, le volvimos a poner otras láminas y todo, y la máquina me quedó pues mucho mejor, ¿no? Y con ayuda de él. Entonces a partir de ese momento fue como que esa parte del trabajo donde ya puedo conocer mi equipo de trabajo, pero también puedo conocer como la higiene, la ética profesional, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, carnal, pues era una persona que todo el tiempo convivía con él, ¿no? Él es cholo, ¿no? Tiene un gusto con esta música oldie, el rap de antaño, ¿no? Cypress Hill, todo eso, ¿no? Recuerdo muchas veces que teníamos pláticas, ¿no? Donde él se sentaba en una silla y ya habían regresado los otros valedores, ¿no? Y nos sentábamos allá a platicar, ¿no? Y a veces pues él nos contaba cómo empezó a tatuar, ¿no? Y era como muy interesante su vida, ¿no? Porque pues la vida de un pandillero pues en el tatuaje es un poco más ruda, ¿no? Pues armas, drogas y todo ese desmadre. Pues a veces yo consideraba que sí llegué como a un lugar tranquilo y que me evité todo ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces, con carnal fue donde empecé a desarrollar más mi técnica, ¿no? Era como que, a ver cómo pintas ahí, y ya le enseñaba, ¿no? Así, mira, pues agarras el pincel, consigues estos óleos, así haces una base y todo esto. Y cuando yo me sentaba a tatuar, él estaba a mi lado, ¿no? Como que me decía, mira, la sombra la tienes que hacer así, mete la línea así, la máquina se calibra de esta forma para hacer la línea, ¿no? Si quieres hacer sombra, la calibración tiene que ir un poco más abierta.
si vas a soldar tus agujas, las tienes que soldar en esta posición. Así va la Magnum, así va la de línea. Si la quieres hacer un poco más gruesa la línea, la tienes que abrir un poco más, ¿no? Entonces, todo ese adiestramiento que me dio en el tatuaje, pues fue por él. De ahí, regresa a misa. No tuvo mucho éxito. Regresa. Y pues, ahora sí que vuelve todo el estudio a él otra vez, y esa misma banda se vuelve a ir allá al estudio con el peludo, se vuelve a ir y yo vuelvo a quedar solo, pero ese carnal lo que hace es de que todos váyanse, pero menos tú, ¿no? Y yo me quedo así pues porque pues yo ya sabía perforar, ya sabía lavar los tubos, ¿no? Tiene un chingo de tubos ese carnal, ¿no? A veces llegaba a las 11 de la mañana y me iba de allá a las 8 de la noche, ¿no? Estando lavando tubos, esterilizándolos y todo ese desmadre, ¿no? Y todo yo lo hacía, pues. No me pagaba, no tenía un sueldo, ¿no? A veces me invitaba el chesco, ¿no? La comida, la torta, y ese era mi pago. De ahí, pues, ese quedaba en el centro y yo me iba caminando a las 8 o 9 de la noche ya del estudio, me iba caminando hasta mi casa porque no generaba dinero, pues. Pero me latía un chingo estar ahí porque era el tatuaje, como que era algo nuevo. Había ido a presentar mi examen en la universidad y lo pasé, pero ya de un momento dije, no, prefiero el tatuaje, ¿no? O sea, aunque no me paguen, pero lo que me hace feliz es como que estar ahí, ¿no? Viendo los tatuajes, las piezas, conocer más gente, ¿no? El gusto por poder pintar, ¿no? Entonces, llega este carnal otra vez y es donde él me enseña, ¿no? A cómo atender a una persona, ¿no? Porque era lo que no me daba ese adiestramiento el doctor Aguja, ¿no? Como que en esa parte de su vida, como que no tenía ese tacto para convencer a la gente de hacerse un tatuaje. Sí era como la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela de que si no te gusta, carnal, vete, ¿no? O chale, carnal, te estoy haciendo un tatuaje, no estés llorando. Y era esa parte, ¿no? O sea, sí, creo que sí conoces ese tema, esa parte. Pero Misa no. Misa era como, mira, es que hay estas opciones, hay este libro, lo podemos hacer así, te puedo hacer un tribal, te puedo hacer esto, te puedo hacer un tradicional. Así como que era muy versátil el carnal, ¿no? Como que podía hacer varias cosas, pero no era grosero, ¿no? Y esa parte era la que a mí me gustaba, ¿no? Como tener más interacción con las personas. De ahí, este carnal tiene un proyecto, ¿no? Y se tiene que ir a Francia. Entonces, pues de un momento a otro nos dicen, ¿saben qué? Yo dentro de 2 semanas me voy a Francia, ¿no? Y tú te quedas de encargado, ¿no? Con el doctor Aguja. Y yo así como que no manches, a ver, pero aguanta, ¿cómo va a quedar de encargado si no sé muchas cosas, ¿no? Y el doctor Aguja tenía que ir ahí de shadow, ¿no? Y entonces muchas veces me dijeron, aquí están las llaves, te haces responsable del estudio, yo vengo aquí, hacemos cuentas y te vas, ¿no? Y la prueba fue de que una semana me iban a poner a tatuar, ¿no? Ahí me iban a poner a hacer chácharas, ¿no? Y empecé a hacer un montón de chácharas, ¿no? Estaba cerca del centro, pues sí, había mucho movimiento, ¿no? Y las empecé a hacer. Y de repente digo, pues sí, este cabrón sí puede tatuar, ¿no? Y pues se fue, ¿no? Yo me quedé ya de encargado con el doctor Aguja y yo llegaba a las 11, ¿no? Y él estaba ahí conmigo un rato, ¿sabes qué? Me tengo que ir ahí del peludo a hacer un tatuaje, ¿no? Y se iba y ahí me dejaba solo. Entonces, pues yo me dedicaba a hacer el aseo, ¿no? A bajar las telarañas, ¿no? A tener todas las piezas limpias, ¿no? Y así, pues, a veces venía comiendo como a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y en ese entonces, pues, todavía pisteaba y pues sí, me chingaba una chelita, ¿no? Un mezcal, ¿no? Para aguantar el hambre. Y estaba así todo el día, ya en la noche ya llegaba el doctor Aguja, ¿qué hubo? No, pues hubo esto y esto, ¿no? La verdad siempre fui bien sincero con él, nunca le oculté las cosas, ¿no? Si agarraba 50 centavos, le decía, carnal, agarré 50 centavos, ¿no? Me decía, carnal, no hay falla, ¿no? Y luego incluso cuando él llegaba, lo de su comida me la pasaba, pues, o sea, sí era bien chido conmigo, ¿no? O sea, ¿no tienes de comer, güey? Le digo, no, güey, pues ahorita taloneo algo, ¿no? Y ya me decía ese güey, no, pues mira, aquí me dieron lo de mi comida y ya pues aquí no... chingate una torta y yo pues ahorita veo, ¿no? Ahorita me dan allá abajo, ¿no? Y era como bien chido de ese lado, ¿no? Y ya pues a mí a veces pues me pagaban 300 pesos a la semana, ¿no? Por todo lo que me quedaba ya a tatuar, ¿no? Y entonces pues así era. De repente ya me dejaron ahí, entraba la gente. Antes tenía rastas, ¿no?
tenía unas rastas, me llegaban por acá más o menos, y pues no tenía tatuajes, ¿no? Entonces llegaba a la banda y me veía así, y el tatuador, no, pues soy yo, ¿no? Ya soy yo, ¿no? Y la gente como que, híjole, ¿no? Pues es que andamos buscando pues esto, ¿no? Y yo, sí te lo puedo hacer. Preferimos que llegue el May, ¿no? Y se iban. Una perforación, la voy a hacer yo. Híjole, no está el perforador, yo las hago. Mejor esperamos, vamos a ver otro lugar, ¿no? Y se iban, pues. Y así muchas veces como que me empezaron a rechazar, ¿no? Entonces, los tatuajes que yo hacía eran porque ya estaban conectados, ya estaban hablados con los maestros, y ellos decían, vas a hacer esto, ¿no? Y ya lo hacía, y la gente se iba contenta, ¿no? Y pienso, pues, porque empecé a dedicarme y pues no quería dejarlos en mal, ¿no? No quería salirme del lugar, ¿no? Yo le empecé a echar muchas ganas porque no quería que me sacaran, pues. Y entonces, pues, empezaba a hacer ese tipo de trabajos y me dijeron, ¿sabes qué, carnal? Pues mira, aquí están tus 300 varitos, y yo estaba bien contento, ¿no? O sea, pues ya generé algo, pues me iba a mi casa, ¿no? Después, con el tiempo, rompen ahí su relación ellos, y cada quien ahora sí como que agarra su proyecto, y yo acá, pues, ¿no? Pues empezaron a tener ahí discrepancias, ¿no? La verdad desconozco por qué empezaron a tener esas indiferencias, pero yo me seguía llevando con los dos estudios, ¿no? Entonces, de ahí tuve un problema con el Shadow. Sí, fue grave el problema. Me pidió que hiciera unas pinturas, ¿no? Le compré una tabla, y ya de ahí, con este carnal, pues quería que pintara las tablas, y cuando las estaba pintando, pues decían que saldría su nombre, pues, y es algo que yo no estuve de acuerdo. Y fue como que le dije, pues, ¿cómo va a salir a tu nombre, no? Y no va a llevar mi firma, ¿no? Y pues se molestó, ¿no? Pues se agarró su estudio, y estábamos en su estudio, ¿no? Y se molestó y que me corre, ¿no? Así, árale, pinche chamaco, te va a poner unos madrazos, unos balazos, ¿no? Y sí, me amenazó en ese momento, ¿no? Y todavía habló al estudio y le dijo al Misa, pues, ¿sabes qué? Si está ahí ese pinche cabrón, le voy a poner, ¿no? Entonces ya no lo tengas ahí. Y me dijeron, pues, ¿tienes miedo? Pues no, güey. Le digo, pues, si no viene, pues no pasa nada, ¿no? Y ya, después con el tiempo luego iba, ya no me decía nada, ¿no? Lo veía y yo, pues, todo morro, y ese güey, pues, ya bien ruco, ¿no? Y entonces me quedaba viendo. Y pues ya, ¿no? Pues nunca me dijo nada. Pues con el tiempo, pues, tiempo después ya me empecé a llevar con ese güey otra vez. Y como que, mira, carnal, discúlpame, lo que hice estuvo mal, la neta me pasé de lanza, ven aquí al estudio a tatuar, dice, no hay ningún pedo contigo, ¿no? Entonces, pues, incluso una vez fui a pistear a su casa, ¿no? Y ya, pues, entonces, como que la relación con él como que volvió, ¿no? Pero sí, este estudio de Steel and Ink, que cambió el nombre, ya después se volvió Revolver Inc., estos cabrones fueron los que me disciplinaron en esta onda del tatuaje, ¿no? De ahí atravesé por otros 2 estudios, ¿no? De ahí me fui a Tinta Sangre, ¿no? Un estudio que fue formado por el Dr. Lacra. Este carnal, pues, hizo otro estudio con un carnal que le dicen el Spike, César Spike, y el Garañas, el Rostro Maligno, ¿no? Lo conoce así la banda, ¿no? Son banda de un cabrón que le dicen el Philly Macabre, ¿no? Uh-huh. Todos estos güeyes, pues, habían tenido un proyecto, ¿no? De ahí, creo que antes lo habían mencionado Tinta Sangre, ¿no? Pero volvieron a hacer como que otra vez intentarlo con el mismo nombre, pero ahora siendo dueños, creo que el Dr. Lacra y el Rostro Maligno, ¿no? El Spike tenía buena relación conmigo, yo lo conocí en este estudio que se llamaba Revolver, y fue donde pues este cabrón se me acercó y me dijo, oye, güey, pues yo veo que tú pues, le echas ganitas, ¿no? Aquí a los tatuajes, pues vamos a abrir un estudio de tatuajes, güey. La neta, pues aquí no te vamos a tener asalariado, ¿no? Sí, aquí la neta, pues ya te vamos a pagar por lo que sabes hacer, ¿no? Y en ese momento, pues fue como que, no manches, de Lacra, ¿no? No manches, yo veía lo sigo viendo así como una persona con mucho respeto, ¿no? Y ahora conocer a estos carnales, pues dije, pues no, pues es una escuela del tatuaje ya de antaño, pues, ¿no? Hay un relato bien chistoso con el Spike, que este carnal llega a hablar conmigo y nos dice, nos cita en un bar, ¿no? Y vamos a un bar, ¿no? Y ahí estuvimos platicando con él, y había ido un güey que le decíamos el Darky, Alistair se hace llamar.
y el Davo, y estos dos cabrones fuimos. Y empezaron a hablar del proyecto, ¿no? Y estos cabrones así como que bien emocionados, ¿no? De que los iban a llamar. Y no, pues dice, pues el que se va a ir eres tú, ¿no? Y yo, no manches, pero... Y le dije, no mames, güey, pero yo no tatúo tanto, ¿no? Y yo en ese tiempo decían, yo no tatúo tan bien. Y pues se sintieron conmigo estos dos carnales, pues como que hubo como una molestia. Y yo estando en el estudio, pues sí... Fue como muy difícil tomar esa decisión, ¿no? Por irme a la duda, ¿no? Bueno, la neta dudaba de mí, pues. ¿Qué tanto iba a aportar en el arte sin ser asalariado, pues? Entonces, la verdad, pues, fue una decisión que dije, pues va, pues, me la aviento, pues. O sea, si... que truene, pues, ¿no? Y me fui al Tintasangre, ¿no? Ya llegué... Y ese estudio, pues cuando yo llegué, pues apenas estaba en sus inicios, ¿no? La verdad, ahorita es un estudio muy, para mí, de los, como aportación o que tenga muchas cosas del tatuaje, es uno de los estudios que tiene un chingo de cosas de tatuajes, ¿no? Entonces, ¿más o menos en qué año habrán abierto ese? Creo que fue en el 2017, por ahí. Sí, más o menos por ahí, en el 2017, 16 más o menos. O un poco, no es cierto que estamos en 2022, ¿no? No, más, hace como 8 años lo abrieron, 8 o 9 años lo abrieron, ese estudio. Y pues me invitaron, ¿no? Y ya fui a verlos. Ya empecé a hablar con el Garañas, ese cabrón no lo conocía, ¿no? Ya me lo presentaron. Y empecé a cotorrear con ellos, ¿no? Ya me dijeron, pues tráete tus cosas a ver tus dibujos. Pues antes yo dibujaba un chingo, ¿no? Saqué, pues aquí está mi trabajo, ¿no? Lo que hago. A ver tus tatuajes y ya. Pero a mí me gusta mucho la técnica del realismo, ¿no? Del surrealismo, de esta onda del oscuro, ¿no? Y estos güeyes se dedican puro al tradicional. Es algo completamente muy diferente, ¿no? Entonces, cuando me invitan ahí, pues yo no sé hacer eso. Yo decía, ¿no? Yo quiero hacer rostros, yo quiero hacer esto, pero estos cabrones hacían japoneses, me enseñaban libros de Sailor Jerry, ¿no? De libros del güey, pues de varios tatuadores de antaño, ¿no? Y yo decía, pues nomás pues es que no puedo hacer un dibujo tan sencillo, ¿no? Decía, pues a mí se me complicaba hacer algo tan sencillo, pero no era sencillo, sino que pues para mí el tradicional sí es muy difícil, ¿no? Y estos güeyes, pues eran como muy básicos, ¿no? O sea, tu tinta, tu agua, tu vaselina y es todo. Y a tatuar, güey, ¿no? Y no manches, y estos cabrones pues ya ponían un campo, tonos y un montón de cosas, ¿no? Y estos güeyes eran más básicos, ¿no? Una aguja, tu magnum y tu aguja y ya estuvo, ¿no? Y con eso vas a hacer todo, ¿no? Y pues empecé a explorar en esa técnica del tradicional también, ¿no? Y con estos güeyes, ¿no? A veces llegaba el Acra y yo pues decía, ¿qué onda, no? Y llegaba a tatuar, ¿no? Llegaba a ver cómo estaba el estudio, ¿no? Llegaba a ver otra banda. Y el Garañas era el que me decía, no, pues ¿sabes qué? Mira, ahora te vas a hacer este tatuaje, ¿no? Pues antes cuando yo llegué, ese estudio estaba cerradísimo, ¿no? De vez en cuando llegaba alguien ahí a tatuarse, pues. Y yo llegué y estuve ahí un mes sin tatuar, pues. No generaba, ¿no? Ni para la chela salía, pues. Entonces, pues, fue como estancarse un poco en el ámbito del tatuaje, pues. Pero todo eso lo pude aprovechar para poder estar pintando, estar produciendo, ¿no? Tenemos algo en común. En ese estudio lo que sentí en ese momento cuando llegué, lo que teníamos en común era la lucha libre. A mí me gusta mucho la lucha libre, ¿no? Y dibujaba un chingo de luchadores. Entonces, una vez, de hecho, ¿no? Pues yo estaba con dibujos del Santo, ¿no? Del Blue Demon, ¿no? Del Blackman, ¿no? Y un día llegué a un lugar ahí en la tinta, ¿no? Y ahí estaba el Ángel Azul Ramírez y llevaba una pintura, ¿no? De un Dr. Wagner, de un Blue Demon, ¿no? Y yo las veía y decían, este cabrón se ven bien realistas, ¿no? Pero yo llevaba mis dibujos a lápiz y los decía, no manches, no, pues sí se ven medias erizas, ¿no? Decía, pues tengo que hacerlo mucho mejor, ¿no? O tratar de hacer algo parecido. Pues ya dibujaba y todo eso, y cuando veo estos güeyes, pues dicen, no manches, ¿te gusta la lucha libre? Mira, aquí tenemos carteles, ¿no? Y me empezaron a enseñar un montón de carteles de antaño, libros,
cosas bien viejísimas, ¿no? Que tienen ahí. Y yo estaba súper fascinado, no, voy a hacer tradicionales de luchadores de acá. Y empezaba a hacer un chingo de luchadores, ¿no? Y este güey, pues, me empezó a disciplinar ahora en el tradicional. Me empezó a decir, mira, tienes que hacer la línea más gruesa, la sombra es así, el tradi no va tan suave, no tiene que ser rudo, que se vea raspado. Y a veces yo lo veía y decía, pero se ve bien sencillo, ¿no? La cosa era el momento de hacerlo, ¿no? Como que ya no era tan sencillo, pues, hacer una técnica tan básica, ¿no? Y me empezó a gustar demasiado, me empezó a gustar un chingo el tradicional, ¿no? Veía que llegaba banda, ¿no? Con sus tatuajes de japonés, así, brazos, man. Una vez vi un tatuaje del Morocco. Cuando vi ese tatuaje me quedé fascinado, ¿no? Una vez también vi un tatuaje de este carnal, ¿cómo le dicen? Sí vi de Lacra, de Lucio Ramírez. Vi un tatuaje de este carnal y sí, como que fue algo como que sí me motivó a hacer tradicional, ¿no? Y aparte que ya había visto sus tradicionales de estos güeyes, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer tradicional. O sea, todo el tiempo estaba haciendo tradi. Y ya de vez en cuando me caía un retrato, ¿no? Y cuando me caía el retrato era donde, sí, me ponía ya a chambear, ¿no? En ese lapso, querías empezar a hacer como realismo. Bueno, querías empezar a hacer realismo. Y hay un personaje, bueno, una persona en el mundo del tatuaje que realmente me ha inspirado mucho. Considero que para mi gusto es uno de los mejores tatuadores de realismo en el estado, bueno, en la República Mexicana, que sería Federico Ruiz, ¿no? Federico Ruiz, al ver sus tatuajes en las revistas, porque ellos me dijeron, mira, este cabrón cómo le da, ¿no? Hace prehispánicos, ¿no? Que también la onda prehispánica me gusta demasiado, ¿no? Y cuando vi sus tatuajes del Federico Ruiz, pues dije, no manches, este cabrón está en otro nivel, ¿no? Quiero hacer algo parecido. Casualmente un día viendo una biografía del Federico Ruiz, veo que saca un Quetzalcóatl, ¿no? Un Quetzalcóatl como biomecánico. Y dije, este Quetzalcóatl lo he visto en algo, ¿no? Yo lo he visto. Cuando me voy acordando hay una banda que se llama, no me acuerdo cómo se llama esa banda. Es una banda de death metal, ¿no? Y entonces yo tengo ese disco, ¿no? Samak, se llama Samak. Y yo tengo ese disco y cuando voy viendo, pues era la portada que le hacía Samak, eran de Federico Ruiz, ¿no? O sea, yo ya había conocido su arte de Federico Ruiz desde ese entonces, ¿no? Y yo pues estaba bien fascinado, ¿no? De ver, no, pues quiero hacer algo así parecido. Y entonces empecé como a copiar, ¿no? Cosas que él hace. Y las trataba de hacer como una fusión de prehispánico de Federico Ruiz, pero también lo quería mezclar como cosas del death metal, ¿no? Es un gusto musical que tengo ahí y quería fusionarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía que hacer tradicional. Y en ese estudio me enseñaron mucho la historia del tatuaje. Más allá de ganar dinero, me enseñaron a amar al tatuaje. Fue como una conexión de amor al arte, al tatuaje. Como que puedes hacer lo que quieras, güey, ¿no? Siempre y cuando tengas pasión, ¿no? Y siempre y cuando dibujes y hagas lo que has hecho con todos estos güeyes, ¿no? Me enseñaban libros de Ed Hardy, ¿no? Ed Hardy, cuando yo me entero que Ed Hardy fue a la ciudad de Oaxaca, lo llevó el doctor Lacra, creo que en 1990 acudió Ed Hardy a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Me enseñaron una foto, ¿no? Cuando yo veo esa foto dije, no manches, o sea, el estado de Oaxaca ha tenido mucho potencial, ha sido visitado por grandes personas. Quiero ser como ellos, ¿no? Quiero aportar algo, ¿no? Entonces desde ese momento fue como que empezar a ver libros, a juntar información, y estos cabrones me pagaban por hacerlo ya lo mío. Entonces sí sentí como que un gusto muy diferente al tatuaje, ¿no? Fue una conexión muy fuerte. De ahí pues en ese lapso tuve un problema con las drogas, ¿no? Las drogas me desconectaron del arte,